Gracias por sacar de su tiempo y estar esta mañana escuchando esta presentación que lleva por título Enfoque Cualitativo y sus diseños de investigación. Me da mucha alegría ver algunos nombres conocidos en este taller, así que también los considero expertos en el área de cualitativa, así que sus comentarios en algún momento serán bienvenidos también. Así que para aprovechar el tiempo, o sea, cuando hablamos de investigación cualitativa y un taller como este, definitivamente necesitamos mucho tiempo, ¿verdad? Hablamos de investigación cualitativa y se ofrece un curso por un semestre completo. Ni hablar de los diseños, que por lo menos dedicamos unas 3 horas a cada uno de los diseños, así que va a ser una introducción muy general sobre precisamente lo que es la investigación cualitativa. Y si hablamos de investigación cualitativa, pues hablamos de sus diseños, por supuesto, y dentro de sus diseños también tenemos que resaltar lo que son las estrategias de recopilación de información. No solamente las estrategias de recopilación de información, sino también que tenemos que estar conscientes de cuál es el análisis que yo debería utilizar dependiendo de esas estrategias de recopilación e inclusive dependiendo de los diseños que vamos a estar viendo en la mañana de hoy. Así que voy a pasar al objetivo directamente. Vamos a tratar de identificar los elementos que distinguen y caracterizan precisamente la investigación cualitativa, tratar de reconocer algunos de los paradigmas que se cobijan bajo este paradigma, discutir varios de los diseños, explicar también varias de las estrategias de recopilación de información y mencionar algunos posibles métodos de análisis de acuerdo a esos diseños cualitativos utilizados. También yo a veces pienso que hay muchos mitos dentro de lo que es la investigación cualitativa y me atrevo un poco a adelantar. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Y a esto me refiero es que la investigación cualitativa es una manera de adelantar el conocimiento, como también es la investigación cuantitativa. Y parto de esto porque un tanto voy a tratar de defender lo que es la investigación cualitativa, que ha tenido su auge, y ya veremos un poco más adelante quiénes han sido los pioneros en esta área, versus lo que es la investigación cuantitativa, que realmente es lo que ha predominado a través de la historia, a la cual le tengo mucho respeto y que en ocasiones tengo que utilizar, pero pienso que también hay muchos mitos precisamente por el desconocimiento que hay hacia la investigación cualitativa. También, ¿verdad? Otra de las preguntas que nos podemos hacer y es cuando vamos a hacer una investigación, ¿quiénes, por ejemplo, entienden que un tipo de investigación es más importante que otra? O sea, vuelvo y les digo, yo no creo que haya un tipo de investigación más importante, ¿verdad? Una más importante que otra, sino eso va a depender del propósito de la investigación que usted va a realizar. Y eso hay que tenerlo bien presente. Entonces, un poco señalo aquí una controversia, ¿verdad? Se habla de crear una cultura educativa cualitativa, o sea que, ¿verdad? Crear esa cultura cualitativa es indispensable y lo que se busca precisamente es provocar ese pensamiento, ese cambio de pensamiento cuantitativo al cualitativo en la enseñanza y aprendizaje. Así que un poco pues de esto es lo que vamos a estar hablando. Sabemos que hay áreas que serían prohibitivas hablar sobre investigación cualitativa, sobre todo cuando se enmarcan en lo que es el evidence-based treatment o el tratamiento basado en la evidencia. ¿Y qué implica si usted busca lo que realmente es la definición de esto que acabo de decir, de lo que es el tratamiento basado en la evidencia? Lo único que yo pretendo y busco en este proceso es que sepamos que se pueda respetar la investigación cualitativa y se reconozca precisamente eso que dije al principio, que es una manera, ¿verdad?, distinta de adelantar el conocimiento. ¿Cómo se define
la investigación cualitativa? Pues precisamente trata de ese cuerpo de conocimiento que conforman esos distintos diseños y estrategias de investigación que precisamente producen esa información de naturaleza textual, visual o narrativa, los cuales se analizan precisamente mediante medios no matemáticos. Alguien me preguntará, bueno, lo que pasa es que yo puedo hacer un estudio de caso y en ese estudio de caso tener un cuestionario, pero eso no necesariamente hace la investigación cuantitativa. Lo podemos ver como una estrategia más de recopilación de información que yo voy a utilizar para precisamente triangular la información que puedo tener de otras fuentes de recopilación de información, como precisamente la entrevista, el grupo focal, la revisión de documentos, el fotoanálisis, etcétera, etcétera. Y la pregunta que nos hacemos, ¿qué es lo esencial para comprender al ser humano? Pues somos personas. Y si somos personas, hablamos de emociones y hablamos de subjetividad. Ajá, pero también se acusa, ¿verdad?, a lo que es la investigación cualitativa de no ser objetiva. Solamente lanzo la pregunta, ¿verdad? ¿Realmente hay objetividad, si quiero decir, y utilizar el 100% cuando usted planifica una investigación cuantitativa? Solo, ¿verdad?, nos podemos sentar en otro momento y podemos discutir esta parte. Así que partimos desde ahora que la subjetividad va a ser parte de lo que es la investigación cualitativa. Así que cuando yo uso la investigación cualitativa, yo hablo de un proceso, ¿verdad? Por eso es que cuando yo voy a analizar la información cualitativa, yo hablo de un proceso riguroso, donde hay unos criterios de rigor que son bien importantes, es lo que determinan, ¿verdad? Es lo que marcan esa diferencia cuando simplemente decimos, bueno, eso son palabras, eso es un narrativo, eso es algo novelesco, etcétera. Pues precisamente se habla de transparencia, se habla de consistencia, coherencia, se puede hablar de comunicabilidad, lo que es correspondencia, lo que es constatación, unos términos que vamos a ver más adelante y que cuando hablamos precisamente de la investigación cualitativa, en esa área de metodología de investigación, en esa área de lo que es el método, ahí deben, ¿verdad?, definir y aparecer parte de esta terminología. Así que, pues volvemos a lo mismo. Si hablamos de emociones, hablamos de subjetividad y son parte de lo que conforman lo que es la investigación cualitativa. Que yo voy a analizar una información eventualmente, sí, pero lo voy a hacer desde un punto de vista ético dentro de lo que es ¿verdad?, lo que es la investigación. Entonces aquí un poco señalo, ¿verdad? Yo soy a lo mejor un poco educado de la vieja guardia, precisamente el handbook número 1, el Handbook of Qualitative Research de Densing y Lincoln salió para el 1994, así que precisamente ese fue mi texto en una de las clases que tomé de investigación. Seguido a eso, usted ve en los restantes 4, pues mira, ya uno pues un poco se lo sabe de memoria y a veces pues cambian unos capítulos entre otros. Interesante que en 1994, 6 años después, salió el Handbook of Qualitative Research. 2000, para el año 2000, para el 2005 salió la tercera edición, para el 2012 aproximadamente salió la cuarta, la quinta salió en el 2018. Y estos son íconos dentro de lo que es la investigación cualitativa, por lo cual yo cuando leo un capítulo de investigación cualitativa, pues independientemente del área que sea la persona, deben, pues obviamente, debemos considerar estos máximos exponentes como Densing y Lincoln. Interesante que haciendo esta presentación quise buscar, bueno, ya estamos en el 2023, la última edición fue en el 2018, por lo tanto, ya salió la 6ª edición del libro de cualitativa. Se unen 2 personas muy importantes, muy conocedoras de la investigación cualitativa, que es Jardina y Canela, a Densing y Lincoln. Pienso que ya, pues, Densing y Lincoln, ¿verdad?, ojalá puedan durar muchos años más, pero ya me atrevería a decir que están cerca de los 90 años, así que entran 2 nuevas personas a ser parte ¿verdad?, porque es un libro editado sobre investigación cualitativa, así que mi invitación es que el que no haya podido adquirir estos libros, pues ya yo mandé a buscar este libro, no ha salido, o sea, solamente está la promoción en estos momentos,
tan pronto salga, pues tendremos la copia disponible para que se pueda usar. Pero no solamente, ¿verdad? Eso se utiliza mucho en el área de educación, pero por otro lado tenemos otras áreas. O sea, buscando por ahí, me ha tocado enseñar el curso de investigación cualitativa también en trabajo social. Así que también trabajo social tiene sus libros solamente destinados a la investigación cualitativa. Un poco la profesión de ayuda, lo que son los trabajadores sociales, los consejeros profesionales, los consejeros en rehabilitación, tímidamente, y lo diré un poco más adelante. Entonces también nos quedan los psicólogos, trabajadores sociales, consejeros profesionales, consejeros en rehabilitación. Así que muchas de estas personas pues utilizan, ¿verdad? Tienen sus propios libros, han investigado y usualmente en esas profesiones pues se enseñan cursos relacionados solamente a la investigación cualitativa. Pasamos, por ejemplo, en consejería, tímidamente la profesión de la consejería profesional pues sacó por ahí un libro solamente dedicado a la investigación cualitativa. Psicología tiene varios, entre ellos pues tiene esta revista dedicada solamente a la investigación cualitativa, así que ¿sabes? Tenemos fuentes de dónde buscar información. Pero también usted diría, pero administración de empresas que brega con números, pues no, aquí lo tenemos. También tuve la oportunidad hace unos cuantos años atrás de ofrecer un taller a los profesores de administración de empresas sobre investigación cualitativa. Y bueno, siempre para la sorpresa de uno, porque uno pensaría que no, pero sí, aquí los tienen. Tan temprano como en el 2004 ya había algunas ediciones sobre investigación cualitativa, en 2013, 2018, ya algunos están en su segunda edición, así que mi invitación a aquellas personas que están dentro de esta área, que también ausculten la posibilidad de que, ¿verdad?, de buscar estos libros y verlos. Como le decía anteriormente, aunque esta es mi profesión, consejería en rehabilitación, no pude identificar ningún tipo de libro escrito solamente dedicado a la investigación cualitativa. No obstante, hay dos libros dentro de la investigación, dentro de la consejería en rehabilitación, precisamente investigación, que toca algunos capítulos sobre investigación cualitativa. O sea, como que hay una mezcla, no una mezcla, perdón, usualmente cuando son los libros que se utilizan para enseñar investigación, donde mitad de semestre usualmente se da la parte cuantitativa, la otra mitad se da de manera cualitativa. Así que son los libros, ¿verdad?, identificados dentro de distintas áreas. Así que esa es mi invitación, ¿verdad? Que si usted va a escribir por lo menos o hacer un trabajo de investigación cualitativa, mi recomendación es que lo menos que debe tener es el curso de investigación cualitativa que se ofrece, ¿verdad? Y me consta en distintas facultades de aquí del recinto de Río Piedra. Entonces, y quiero hablar un poco aquí entre, ¿verdad?, un poco la diferencia entre lo que es investigación, no la diferencia, pero cómo se podrían plantear algunas preguntas. Y estas preguntas se van a contestar y las podemos contestar desde dos perspectivas distintas, desde la perspectiva cuantitativa, desde la perspectiva cualitativa. Entonces yo podría comenzar a hacer una serie de preguntas que ustedes ¿verdad?, se ven reflejadas aquí. Un poco también la metodología cualitativa se puede denominar como la metodología descolonizadora. Así es que yo ¿verdad?, lo puedo referir a un texto que hay específicamente. Y yo podría hacer la pregunta, ¿qué es investigar? Si yo veo y contesto, no voy a ir una por una, voy a ver algunas de ellas, pero si yo pregunto qué es investigar, si lo veo desde el punto de vista positivista, ¿verdad?, y dentro de esta parte positivista también lo puedo ver desde el pospositivismo. Aquí la aplicación del método científico, ¿verdad?, desde la perspectiva cuantitativa para poner aquí pruebas a hipótesis. Esto cuando lo vemos desde el punto de vista positivista. Si lo vemos desde la metodología descolonizadora o desde la parte cualitativa, es una actividad colaborativa por y para los integrantes de una comunidad que busca solucionar unos asuntos locales. Por ejemplo, puedo coger la pregunta a quién establece las preguntas de investigación y por qué esas preguntas y no otras, ¿verdad? Aunque no se proyecta ahí, pero aquí desde el punto de vista del positivismo, los expertos de afuera
porque conocen de antemano cuáles son las áreas que quieren investigar y el tipo de datos que desean obtener. Si lo vemos desde el punto de vista cualitativo, los participantes en conjunto con los investigadores locales son los que establecen esas preguntas porque son los que mejor conocen sus necesidades e intereses. Así que, ¿verdad? Podemos ir una por una y hay muchas más que se pueden, ¿verdad? Las podemos ver desde esos dos ángulos distintos. ¿Qué tipo de información se requiere? Pues desde el punto de vista del positivista, pues datos de naturaleza cuantitativa que sirvan precisamente a los expertos para rechazar o retener esas hipótesis, o estadísticas para manipular situaciones y mantener el control sobre los investigadores. Por otro lado, si lo vemos desde esa metodología descolonizadora, información narrativa, de naturaleza textual, visual, auditiva, documental, etcétera, generada de manera espontánea como producto de la cotidianidad de la comunidad. La información es co-creada y coproducida intersubjetivamente. Así que vemos dos, ¿verdad? Dos vertientes algo distintas en este proceso de hacer investigación. Recordemos que al principio dije que ¿verdad? Se respete en un sentido, bueno, no se respete, más que todo que veamos que estamos adelantando el conocimiento desde dos perspectivas distintas, desde la perspectiva cuantitativa y desde la perspectiva cualitativa. Y así serie de preguntas, ¿verdad?, que se pueden contestar. Interesante, los dejo un segundo para que lean lo que se proyecta en estos momentos y, ¿verdad?, usted se conteste cualquier tipo de pregunta que haya. Bien, pasamos al próximo slide. No nos vamos a alejar dentro del paradigma cualitativo, pues hay una serie de diseños de investigación. De los cuatro voy a tratar de atender algo a vuelo de pájaro, que son los estudios de caso, lo que son las etnografías, lo que es historia de vida y lo que es la fenomenología. Por ahí debería empezar, ¿verdad? La fenomenología subyace en todo tipo de investigación. Una vez estamos trabajando con seres humanos, pues por ahí la esencia de la experiencia viene. Así que dentro de los diseños de investigación, aquí les presentamos algunos, lo que son los estudios de caso, las etnografías, las historias de vida, la biografía, la investigación histórica, el análisis del discurso, que a su vez puede ser un diseño y a su vez puede ser una manera de analizar la información. La teoría emergente, que también puede ser a su vez utilizarla para analizar o ser un diseño. Dentro de la teoría emergente hay tres áreas para mí sumamente importantes cuando lo utilizamos, ¿verdad? Se pueden ver muchas vertientes de la teoría emergente, pero si nos da tiempo al final, pues hablaremos algo sobre esta. En países como Suramérica, Centroamérica, de México hacia abajo, ¿no?, se conoce como teoría fundamentada o teoría cimentada. Cuando usted por ahí teoría cimentada o teoría fundamentada, nos estamos refiriendo precisamente a lo que es teoría emergente, es lo mismo. Por otro lado, tenemos una serie de estrategias de recopilación de información, como es la observación, tanto que usted, ¿verdad?, ha escuchado sobre la observación. Pues la observación se usaba mucho dentro del pospositivismo. O sea, yo puedo ir a un salón de clase y observar la clase, ¿verdad?, y ver cuántas veces ese estudiante que a lo mejor fui a observar porque va a ser el caso, levanta la mano, se mueve, toca al del frente, tira el lápiz, etcétera, etcétera, y decir cuántas veces hace, cuento. O yo puedo hacer una descripción detallada de qué fue lo que hizo ese estudiante mientras yo fui a observarlo por 40 minutos a un salón de clase. Entonces, dentro de esa observación podemos ver que hay lo que es la observación participante y lo que es la observación no participante. También hablaremos más adelante. Las entrevistas, pues, en sus modalidades, estructuradas, semiestructuradas, abiertas a profundidad. Y usted me dirá, pero ¿cómo es que hay una entrevista estructurada dentro de del paradigma cualitativo? Pues si es estructurada, ¿quiere decir que yo voy a recoger números? No, no necesariamente. Todas tienen sus connotaciones, ¿verdad? Todas tienen su momento para ser utilizadas, dependiendo otra vez cuál va a ser su objetivo. O sea, por ejemplo, yo puedo usar una entrevista estructurada y decir que para mí pues esa entrevista estructurada es así porque yo voy a entrevistar 10 directores de escuela y le voy a hacer exactamente las mismas 10 preguntas a esos directores de escuela. ¿Ves la diferencia? O sea, no me salgo de un sentido de ese libreto.
Están las semiestructuradas que me dan esa flexibilidad, ¿verdad? Para yo hacer otras preguntas, y obviamente están las preguntas abiertas a profundidad. Pero también yo tengo que conectar estas preguntas o estas entrevistas, perdón, estas entrevistas con los diseños, porque pues, para unos diseños utilizaré entrevistas estructuradas, para otros diseños utilizaré abiertas a profundidad o semiestructuradas, depende. Por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio fenomenológico, yo puedo utilizar entrevistas semiestructuradas. Pero si yo voy a hacer un diseño utilizando historia de vida, pues yo por lo general utilizo las preguntas abiertas o a profundidad. Por otro lado, esto de la... es que yo no veo a ninguno de ustedes, por eso es que estoy aquí frente a la cámara. Y yo había dicho que me resistía a hablarle a una computadora, pero yo espero que le esté hablando a personas que están allá y que me estén escuchando en ese sentido. Pero tenemos 34. Tenemos 34 personas. Aquí me dice Brian que tenemos 34 personas, así que, ¿verdad? No es tan fácil. Siendo un investigador cualitativo, me gusta esto de face to face, ¿no? Cara a cara y ver las personas. Pero bueno, esto es uno de los métodos, ¿verdad? Ajá. Para que sepan, me comentaron que están atentos y superinteresados con la información. Ok. Muchas gracias por el comentario que me acaba de decir Brian. Así que otro de estas estrategias de recopilación de información, tenemos los grupos focales. A mí una de las estrategias que más me gusta son los grupos focales. O sea, bueno, me gustan, ¿verdad? Que va a depender del propósito también, como les dije anteriormente, pero usted puede recopilar una cantidad de información sustancial con los grupos focales. Muchas veces la gente piensa que son fáciles, a veces son los más difíciles de hacer. Experiencias, ¿verdad?, personales de hacer investigación. En 3 ocasiones tuve que tratar de reunir las personas para un grupo focal y pues, las personas, importante es sobre reclutar, porque aunque sobre reclutaba ese día, pues las personas no llegaban por 20.000 razones. Así que me tenía que llevar los sandwichitos, dárselos a los que veía por allí, porque entre las cosas que se hace, ¿verdad?, hacer un compartir antes, para que la gente pueda ir conociéndose y se vaya rompiendo, ¿verdad? Por lo menos haya más confianza entre las personas una vez se comience a dialogar. Pero hablaremos más adelante sobre los grupos focales. Revisión de documentos. Hay áreas que desarrollan unas plantillas muy bien desarrolladas para recopilar información, sobre todo, ¿verdad?, mi experiencia con el área de educación, y siempre me ha gustado mucho la manera en que desarrollan esas plantillas para, una vez revisan esos documentos, pues tener precisamente la información necesaria. Obviamente los videos, las fotografías, las películas son maneras o estrategias de recopilación de información. Los grupos de trabajo, que no es lo mismo un grupo focal que un grupo de trabajo, y no tímidamente, pero se está usando mucho Photobox. Yo he podido trabajar en algunas investigaciones utilizando Photobox o en disertaciones con estudiantes donde utilizan esta técnica. Claro, no va a dar tiempo para hablar sobre todo esto, porque les digo, para cada prácticamente una de esas, por lo menos para observación, entrevistas y grupos focales, pues no sé si por aquí nos acompaña el doctor Juan Pablo Vázquez. Sabrá él que, ¿verdad?, necesitamos por lo menos 2 o 3 horas para explicar cada uno de esas estrategias de recopilación de información, no se diga así también de los diseños. El doctor Héctor Aponte Aguilín comenta que el CIPSI no le ha permitido ofrecer comida cuando hace entrevistas o distribuye cuestionarios. Bueno, una cosa es distribuir comidas después de la, ¿cómo se llama? No antes, ¿verdad? Se supone que no. Depende de la finalidad de esas entrevistas, ¿verdad? Esa también tiene que ser una cosa. Bueno, los máximos expertos dentro de los grupos focales recomiendan, por eso menciono ahorita que según vayan llegando las personas, como es un grupo focal y se necesitan entre 6 a 10 personas, mínimo 6, máximo 10, se supone que haya, ¿verdad?, un tipo de
puede haber un tipo de merienda, lo que sea, para que la persona pues, bueno, pueda utilizarla. Y la realidad es que esas personas se conozcan antes, ¿verdad?, de sentarse. No necesariamente tienen que conocerse antes, pero eso un poco rompe ese hielo, ¿verdad? Porque estamos ante personas y sabemos que cuando hacemos un grupo, ah, un grupo focal, perdón, cuando hacemos un grupo focal, eh, pues, ¿verdad? Hay que tener, o sea, cómo yo voy a decir cosas delante de alguien, voy a decir una información, cuando precisamente la confidencialidad no necesariamente ¿verdad? Usted como investigador la puede prometer, pero no necesariamente una vez se sale del grupo, las demás personas pues, pueden seguir los mismos pasos que uno está haciendo. Así que en cuanto a lo de, por lo menos, ¿verdad? No sé específicamente si quiere prender el micrófono el doctor y hablar de su experiencia con relación a cuándo fue esa comida, ¿verdad? Si fue durante el proceso, si fue para un grupo de personas, si fue para una persona, o sea que habría que ver entonces, ¿verdad? ¿Cuál fue el motivo de la razón? No sé si está por ahí, quiere prender el micrófono, profesor, y comentar. Hola, buenos días. Sí, fue que estaba dentro del protocolo, pero es verdad, no especificaba cuándo era, pero la idea era que fuera al final, y entonces me hicieron la observación de que no se recomienda. Pero eran cuestionarios y entrevistas sociolingüísticas, que son estructuradas, las entrevistas sociolingüísticas, eh, y, y es para recoger datos cuantitativos, porque la entrevista sociolingüística recoge frecuencias de situaciones de variabilidad entre una opción u otra opción. Así que tal vez no estaba suficientemente justificado que hubiera un compartir o algo. Ok, sí, eso es importante tenerlo. O sea, es la primera vez que escucho, por lo menos en entrevistas, grupos focales, no porque, pues, volvemos, y si es una sugerencia, no es lo mismo que digo, desde mi punto de vista, no es una exigencia que no se pueda, a que se recomienda que no se haga. Por ejemplo, si alguien me dijera a mí, ¿verdad? Me comunicara que un grupo focal, que un grupo focal no haga eso, bueno, entonces un poco, ¿verdad? Dejo de respetar lo que los grandes teóricos dentro de lo que conocen, pues entonces algo está pasando, ¿eh? En el proceso. Por ejemplo, esto, ¿verdad? Como Kruger, Morgan, por ejemplo, por dar algunos ejemplos de los máximos exponentes dentro de los grupos focales, pues Casey, Kruger, precisamente recomiendan estas cosas, ¿verdad? La otra parte, pues bueno, yo creo que ya, ¿verdad? Habría que especificar y ver esa otra parte. Y si es una recomendación, no necesariamente uno tiene que seguir la recomendación, esa misma. Bien, gracias, profesor. A la otra parte, pues bueno, aquí hay una terminología. Usted ve esa terminología donde se habla de validez, confiabilidad, representatividad, generalización, definiciones, hipótesis. Yo le hablé de unos criterios antes. Yo personalmente, ¿verdad? No hablaría de esta terminología cuando estoy dentro de la investigación cualitativa. Definitivamente, yo no estoy diciendo que no se use, usted sobre todo va mucho en América Latina, cuando hace research y busca artículos de América Latina, se da cuenta no solamente eso, que dentro de la investigación cualitativa se habla de hipótesis. Yo respeto mucho a las personas que quieran hablar sobre hipótesis dentro de una investigación cualitativa, pero me parece que eso le pertenece a la investigación cuantitativa. Entonces yo lo que trato es de desarrollar una terminología para utilizar precisamente la investigación cualitativa. Si yo voy a usar la palabra validez, pues entonces la defino conceptualmente, no la defino operacionalmente. Yo no busco generalizar, tan es así que pocos estudios se hacen hoy día tratando de generalizar, porque es muy difícil, ¿verdad?, impactar la población completa para tú poder generalizar. O sea, yo puedo hacer, pues, qué sé yo, si voy a hacer un estudio de consejeros profesionales, pues a lo mejor hay 500 y pico en la isla, tengo acceso, ¿verdad?, a las listas, pues puedo poner una tómbola precisamente, ¿verdad? Y
sacar una muestra representativa, por lo tanto a lo mejor me permite generalizar para ese grupo de profesionales, pero cada día esto se hace un poco más difícil. Así que dentro de la investigación cualitativa no se busca precisamente generalizar. Definiciones, pues definiciones sí, creo en ellas y ahí volvemos a lo mismo, ¿verdad? Hemos tenido debates dentro de comités de disertación donde se definen ¿verdad? Esas definiciones que se utilizan se hacen de manera operacional, cuando para mí la importancia es que se defina qué es operacional y qué es conceptual. No buscamos representatividad dentro de la confiabilidad y validez, pues utilizamos aquella terminología que yo usé al principio y que vamos a hablar ahora, que precisamente tiene que ver con los criterios de rigor, lo que son la transparencia, la consistencia, la coherencia, la comunicabilidad, la correspondencia y la constatación. Y esto pues podemos tener, qué sé yo creo que hay dos autores que hablan sobre esto, creo que Guba y Lincoln. Guba también es uno de los autores de los máximos exponentes dentro de la investigación cualitativa de los años 80. Precisamente comenzaron a hablar sobre esta terminología. Entonces, si voy a hablar de transparencia, yo lo que busco ahí es que el lector que pueda entender los procesos básicos de recopilación de información. Y eso es importantísimo. Usted, ¿verdad? Cada uno entiende esos procesos básicos y el lector puede evaluar entonces las fortalezas y debilidades intelectuales, los prejuicios y lo consciente como un investigador. Entonces aquí un poco se pide que al final de un artículo, ¿verdad? Los que escribimos dentro de la investigación cualitativa, y cada vez se ve más, eso ayudaría a precisamente conocer ese investigador y la relación que tiene con ese tema que escoge para investigar, y es que el autor explique, o los autores expliquen la relación ¿verdad?, que han tenido con ese tema de investigación, porque así usted podría, ¿verdad?, emitir un juicio crítico sobre precisamente la transparencia al escribir ese artículo. La consistencia y la coherencia, pues un informe creíble, o en ese informe creíble se debe demostrar que el investigador cotejó ideas y respuestas que parecían ser inconsistentes. Y no precisamente es eliminarlas, pero sí entender por qué ocurrieron. La coherencia significa precisamente que pueden ofrecer explicaciones de por qué estas contradicciones en temas ocurrieron y qué significan. Hace un tiempo atrás, bueno, muchos años atrás, yo tuve la oportunidad de volver a revisitar mi disertación y noté que había unas inconsistencias. Pero bueno, pasó por un comité, yo no me di cuenta en ese momento, mi comité no se dio cuenta, pero allí están las inconsistencias. Pero lo importante, volvemos a decir, no es eliminarlas, sino explicar por qué esas inconsistencias. Así que eso es otra, ¿verdad? Para ver la credibilidad del estudio cualitativo, eso es una de las cosas que se toma en consideración. La comunicabilidad, el relato debe parecer real a los participantes, debe comunicar lo que significa vivir esa experiencia, y sus informantes deben reconocerse en las descripciones, aunque no estén de acuerdo con las interpretaciones. Una cosa es la descripción, otra cosa es la interpretación. Muchas veces hay una raya finita, ¿verdad?, entre los dos. Una cosa es lo que yo describo, otra cosa es lo que yo interpreto. Por eso es que a mí me gusta mucho dar el ejercicio de observación en los cursos cuando enseñaba cualitativa. Bueno, espero enseñarla prontamente otra vez, porque el programa de consejería en rehabilitación comienza su doctorado en agosto del 2023. Así que dentro de ese programa está el curso de investigación cualitativa. Ojalá y pueda, ¿verdad?, enseñarlo. Así que a lo que voy con eso es que es importante que se mantenga esa... le decía que la observación, porque yo le enviaba a los estudiantes a hacer un narrativo sobre la observación que hicieron. Y uno de los ejercicios era leer esa observación delante de los demás compañeros para que vieran que una cosa era precisamente de qué estaban describiendo e interpretando. Y salía a ser que muchas de las veces escribían, ¿verdad?, esa descripción, pero lo que estaban haciendo era interpretando.
Así que es un punto que tomamos en consideración, que podamos diferenciar entre lo que es una descripción y una interpretación. La correspondencia te dice que cuando los hallazgos pueden ser aplicados a contextos fuera de la situación del estudio y sus participantes pueden encontrar los mismos significativos en términos de sus propias experiencias. Bueno, yo tuve la oportunidad de hacer un estudio con otras dos colegas, con otra colega sobre cáncer de próstata. La colega entrevistaba, un estudio fenomenológico, la colega entrevistaba las esposas, yo los esposos. Así que lo importante era, el producto, que fue un libro, era llevarlo a las oficinas de los urólogos, precisamente y eso lo hicimos, fuimos a varias oficinas, entregamos copias, por eso era un acuerdo que habíamos llegado. Fue un estudio financiado por el Hospital de San Jorge, Hospital de Niños de San Jorge, y era interesante porque en ocasiones uno encontraba personas o hasta los mismos familiares que leían lo que estaba en ese libro y se identificaban con lo que estaba pasando allí. Y eso es lo que en un sentido, pues, ¿verdad?, se busca, personas que pasan por las mismas experiencias se puedan identificar. Y cuando los hallazgos de un estudio, sean estos en forma de descripción, explicación o teoría, corresponden a la información de las que emergen. En otras palabras, ¿verdad?, allí se plantea y se plasma lo que realmente aparece en esa investigación. Y la constatación, otros investigadores pueden seguir con facilidad la ruta del proceso de decisión seguida por los investigadores. O sea, la gente puede seguir lo que yo hice, ¿verdad?, y llegar a conclusiones comparables, pero no contradictorias sobre la información, perspectiva o situación. Claro, el tiempo pasa. O sea, usted podría hacer una investigación sobre el tema del aborto en los años 90 y hacerla ahora para que usted vea cuáles van a ser esas diferencias marcadas. Temas, ¿verdad?, un poco sensibles, sensitivos, que hace 30 años atrás se hacían, ¿verdad? Podrían ser hasta escandalosos. Hoy día, pues, las cosas son distintas. Así que un poco, esto son la terminología que se utiliza cuando trabajamos con investigación cualitativa y la debemos tener presente. Mi recomendación, ¿verdad?, como digo, esto va a estar usted va a tener acceso a esta presentación. Para esto, pues, yo los invito a ver a Guba y Lincoln, quienes son los que hablan bastante sobre estos criterios de rigor. No quiero, ¿verdad?, respetando la hora, ok, estamos bien. Críticas del paradigma cualitativo, pues hay una serie de críticas, ¿verdad? Me gustaría a lo mejor ir por algunas de ellas, ahí las tiene usted, es subjetivo, está influenciado por los valores, no es posible repetir el mismo estudio, los resultados no se pueden generalizar, concluye trivialidades, no tiene validez, no prueba nada, no es empírico, no es científico, y es más fácil que el paradigma cuantitativo. Para mí, ¿verdad?, muchas de estas cosas no solamente son críticas, sino que se convierten precisamente en mitos con relación al paradigma cualitativo y la investigación cualitativa. Entonces, si vamos por ello, es muy subjetivo. Yo creo que, ¿verdad?, es la característica principal que se utiliza para criticarlo. Dice que una de las características más sobresalientes de la investigación cualitativa es que el investigador es la herramienta por excelencia dentro de la investigación. O sea, usted es el que hace la investigación. Yo quiero, ¿verdad?, y esto lo voy a decir con mucho respeto, yo creo que uno necesita pasar por una experiencia para uno poder desarrollar, ¿verdad?, una fortaleza, si lo podemos llamar así, para realmente hacer investigación cualitativa. O sea, yo a veces pienso que mandamos o enviamos a cualquier persona a hacer una entrevista y los mandamos a analizar cuando esto debe ser un proceso de acompañamiento desde el principio hasta el final. Yo les puedo, ¿verdad?, y aquí no me puedo quedar nada más porque en trabajo social me pidieron hace muchos años atrás hablar sobre, creo que el tema fue la diferencia entre hacer una investigación cualitativa versus una cuantitativa. Entonces, todo lo que implicaba hacer esa investigación cualitativa. Yo, por ejemplo,
estoy dirigiendo a un estudiante que está haciendo historias de vida. Pues mi responsabilidad como investigador acompañando a esta persona es que la persona hace la primera historia de vida, la persona transcribe la primera historia de vida, la persona analiza la primera historia de vida, o sea, esta primera historia de vida, y me corresponde a mí, como mentor de ese estudiante, seguirlo paso a paso. Yo leo la historia de vida, después que la transcribió, ¿verdad? La leo y veo su análisis. De ahí que reciba recomendaciones para entonces comenzar con la segunda. Y ese proceso se hace con las 5 o 6 historias de vida que hace la persona, que también debemos saber, ¿verdad? Si voy a usar historias de vida, ¿cuál es la cantidad de personas que debería contactar, ¿verdad? O ser los participantes de mi estudio? Porque hay gente que dice, bueno, voy a hacer 20 historias de vida. Pues sí, está bien, si quieres hacer 20 historias de vida, eso te puede tomar 5 años, ¿verdad? Digo, a lo mejor estoy exagerando. Pero hay que tener cuidado cuál es la cantidad de estudiantes. Por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio fenomenológico, yo pienso, ¿verdad? La literatura te dice, cuando vas a la literatura, los máximos exponentes, que entre 12 y 20 participantes debe ser lo ideal. Claro, sabemos ya por la experiencia, y mi experiencia de trabajar muchos estudios fenomenológicos, es que usted con 10 participantes ya comienza a ver la saturación, y eso es lo que se busca. Pero lo que pasa es que me dicen que Creswell dice que puede ser un mínimo de 3 participantes, y tú ves por ahí un trabajo, porque Creswell dijo que 3 participantes, pero cuando tú tienes 3 participantes en la investigación, ¿qué es lo que sucede? Allí no hay no ha llegado a la saturación. Con 3 participantes tú no ves saturación. Así que, ¿verdad? Son cosas que uno va descubriendo en el camino, y a veces no porque te las diga un libro, sino porque pues uno pasa por las experiencias y uno va conociendo de esa manera. Entonces, la información que recoge en el campo está filtrada por sus sentidos y su esquema de valores, razón por la cual se le acusa a este enfoque de presentar hallazgos intuitivos y personalistas. La respuesta a eso, ¿no?, es el investigador requiere de un grado de disciplina personal que le permite niveles de subjetividad disciplinada o subjetividad fundamentada. O sea, está fundamentada, ¿verdad?, esa subjetividad en una información que usted recopila. Y sobre todo, la ética. Para mí es bien importante que en esto entre la ética, definitivamente. Además, no solamente eso, hay algo que se llama triangulación. Triangulación no es otra cosa que el uso de 2 o más estrategias de recopilación de información, ¿verdad? Aunque habla de triangulación, las personas piensan que son 3 o más estrategias, no necesariamente, con 2 es más que suficiente para usted verificar, si quiere ver la veracidad de esa información. Y esto viene precisamente de 3 puntos, ¿verdad? Creo que eran los que estaban en los océanos. O sea, uno era precisamente el océano, el cielo y la tierra, los 3 puntos que se dejaban ya por de ahí que viene la triangulación. Entonces, precisamente se utiliza esa triangulación para tú, ¿verdad?, ver los distintos ángulos de esa información y corroborar que esa información sea cierta. Así que, igual, cuando vayas a utilizar unos diseños, vas a utilizar más estrategias de recopilación de información que en otros. Por ejemplo, si usted hace historia de vida, por lo general, escuche bien, por lo general, la información que usted utiliza precisamente es la historia que usted recoge a esa persona. Pero entonces la persona viene y me dice, no, lo que pasa es que aquí traigo la transcripción de la historia de vida, 14 páginas. Y yo, pero es que eso me está tan raro, que tú una historia de vida puedas, o sea, haber hecho una historia de vida y que me traigas 14 páginas en una transcripción. Porque es que yo tengo que tener múltiples encuentros con esa persona para recopilar esa historia de vida, porque yo necesito saber que la familia de origen, la niñez, la adolescencia, la adultez, o sea, pasa por una serie de etapas que son bien importantes y que se debe, ¿verdad?, atender. ¿Qué nos dice eso al analizar esa información? Así que, ¿verdad? Ya, entonces, pues si tenemos un estudio de caso, estoy adelantándome algunas cosas, pero si yo tengo un estudio de caso, pues para triangular información, pues yo puedo usar múltiples estrategias de recopilación de información para entonces poder triangular.
Así que esta crítica, pues, la podemos defender muy bien. Está influenciado por los valores, es la próxima crítica que se hace. Que dice que tanto el investigador como los participantes del estudio poseen un trasfondo de experiencia, unas características sociodemográficas y unas visiones particulares de mundo que imponen una estructura y un orden a lo que el investigador va a preguntar y a observar. La respuesta a esto es que algunos investigadores adoptan la posición de mantener una subjetividad disciplinada para significar que se ejerce un control de calidad. Por ejemplo, cuando se mantiene bien clara la división entre lo que son las notas de las observaciones realizadas en el campo y lo que son las interpretaciones o los comentarios analíticos. Así que por eso les decía ahorita que es bien importante saber esa diferencia entre lo que es la descripción y lo que es la interpretación. ¿No es posible repetir el mismo estudio? Pues bueno, debido a esta razón carece de validez interna. La respuesta a esto es: los propósitos de la investigación cualitativa no son iguales a los de la investigación cuantitativa, por lo cual este asunto no es relevante. El investigador cualitativo no manipula nada, pues su interés radica precisamente en estudiar nuevos eventos espontáneos que conforman parte de la cotidianidad de las personas. Un investigador puede repetir los mismos pasos de la investigación hecha por otro. Esto asegura paridad en los procesos, mas no necesariamente igualdad en los hallazgos. El ambiente es diferente, ese fue el ejemplo que di ahorita, ¿verdad? El tiempo ha pasado, si es que fuera en el mismo lugar, los participantes son diferentes. No pueden generalizarse los resultados, eso es otra de las críticas. Aquí conseguí un aliado que dice: generalizar siempre es equivocarse. Así que, bueno, no necesariamente tienen que estar de acuerdo con ese aliado que tengo ahí, ni conmigo, ¿verdad? Pero pues parte de la crítica que se le hace a la investigación cualitativa. Dentro de la investigación cuantitativa muchas cosas no se pueden generalizar tampoco. La pregunta es quién hoy día, ¿verdad?, hace estudios buscando generalizar. Concluye trivialidades. Es novelesco y anecdótico, describe en detalle lo que ocurre, pero no explica por qué. El análisis de datos cualitativos ayuda al investigador a desarrollar constructos e integrarlos con otros resultados de investigaciones previas, así como a generar explicaciones teóricas en cuanto a los hallazgos. Tiene una, por ejemplo, y si no la conoce bien, yo lo invitaría a trabajar con la teoría emergente. O sea, se puede desarrollar teoría y necesitamos desarrollar teoría los de aquí para los de aquí. Porque mucha de la teoría que nosotros recibimos es una teoría, ¿verdad?, mucha que viene enlatada, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de teoría de personalidad, teoría de desarrollo, etcétera, etcétera. Pues comencemos a investigar y a publicar, ¿verdad?, que es un punto bien importante. No tiene validez, pues bueno, un poco hemos hablado sobre eso. Como es subjetiva, se asume que tiene poca validez interna. Dice que el investigador cualitativo ha sido cuidadosamente adiestrado para desarrollar conciencia plena de lo que es propio de él como persona. Eso es lo que se conoce como la perspectiva ética. Y la perspectiva ética, ¿verdad?, en sí no significa nada. Tienen aquí de los fonemas. Bueno, un poco aquí hay gente que podría explicarme esto mejor que yo, pero también está la otra perspectiva, que es la EMIC. La EMIC es desde el punto de vista de los participantes, lo que los participantes nos tienen que decir. ETIC es desde el punto de vista del investigador. Así que vuelvo, ¿verdad?, y repito, el investigador cualitativo ha sido cuidadosamente adiestrado para desarrollar conciencia plena de lo que es propio de él como persona y lo que es propio de los que son objeto de estudio. Que es la perspectiva EMIC, la cautela que ejerce el investigador en cotejar continuamente los significados y los entendidos sociales de los participantes, contrarresta esta acusación.
No prueba nada, ya, ¿verdad? Un poco hablamos de que no nos interesa probar nada, aquí no probamos hipótesis. Yo siempre, ¿verdad? Le digo, aunque he visto estudios que colocan preguntas de investigación e hipótesis, yo creo que aquí deben haber unas preguntas de investigación. Así que lo otro no es empírico. La otra, ¿verdad? Carece de exactitud y de precisión, pues no recoge datos numéricos que puedan ser analizados estadísticamente. Eso es una de las, ¿verdad?, críticas, no es empírico. Pero la respuesta a esto es, esta crítica está erróneamente fundamentada en la idea de que cuantificación y empírico son sinónimos. El empirismo descansa en la observación sistemática de los fenómenos y si algún método utiliza esta técnica, es el cualitativo. Y finalmente, no es científico. Bueno, ¿verdad? Ahí un poco esto de que no es científico, pues bueno, corre el mismo proceso que corre la investigación cuantitativa. Bueno, todo surge de una idea, ¿verdad? Existe este problema, se explora, ¿verdad? Yo justifico por qué es importante investigar ese problema. Bueno, establezco un diseño de investigación sumamente con todos los detalles, escojo esa muestra para investigar, dependiendo del tipo de diseño que yo tengo. Y voy al trabajo de campo, ¿verdad? Entro con los análisis de datos, y así me gustaría tocar, ¿verdad?, dentro de estos análisis de datos cuáles son los modelos que más se utilizan, y finalmente el informe que se hace con relación a ese proceso de investigación, que serán los hallazgos, finalmente análisis e interpretación de lo que usted recopila. Bien, dicho eso, entramos a los paradigmas. Por aquí tenemos los paradigmas. Hay una de las preguntas que yo siempre le comento a los estudiantes dentro del curso de cualitativa, y es precisamente qué es la realidad. O sea, ¿cuántos hay cuántos más o menos hay conectados? ¿Cuántas personas hay conectadas? 36. 36. Si yo le hiciera esta pregunta a ustedes, probablemente a las 36 personas que están aquí, pues, probablemente tendría una respuesta distinta de lo que es la realidad. O sea, así que va a depender de dónde tú lo mires. Si lo vas a mirar desde el punto de vista cuantitativo o si lo vas a mirar desde el punto de vista cualitativo. Así que hay 3 elementos que se recogen que son importantes para definir un paradigma, ¿verdad? Puede haber otros más, pero al menos estos 3 son bien importantes, que es la parte ontológica, que no es otra cosa, ¿verdad?, que la realidad. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? Está el epistemológico, que tiene que ver con el conocimiento, cuál es esa relación del investigador con lo que se investiga, y cómo es posible el conocimiento, cómo se da ese conocimiento. Obviamente la parte metodológica. Dentro de la parte metodológica, pues está todo ese proceso de investigación, porque lo que queremos finalmente es, ¿verdad?, conocer, buscar ese conocimiento. Dentro de esa parte metodológica, pues atendemos lo que los participantes, atendemos lo que son las estrategias de recopilación de información, diseño, análisis, teorías congruentes y preguntas de investigación. Son cómo redactamos esas preguntas de investigación, ¿verdad? Eso va a depender de ese diseño que usted utilice. Perdón. Así que la parte metodológica pues se convierte en algo bien importante. Recuerde al principio también como que le comenté que yo iba a establecer una terminología para trabajar con investigación cualitativa. Entonces un poco distanciarme de lo que es la investigación cuantitativa. Así yo hablo de participantes en vez de sujetos. Oye, estoy hablando precisamente de lo mismo, pero bueno, una terminología distinta. A veces prefiero utilizar estrategias en vez de técnicas, y así voy montando, ¿verdad?, lo que es esa nomenclatura para cuando trabajo con la investigación cualitativa, que he escuchado, ¿verdad?, personas que dicen pues que datos e información son cosas distintas, pero por ahí voy. Me gusta más utilizar cuando uso cualitativa información que datos. Así que, bueno, nada, una invitación, ¿verdad?, un poco a despegarse de esa parte.
Hay 4 grandes paradigmas, hay más, o sea, pero estos 4 grandes paradigmas dentro del positivismo y el pospositivismo, que lo vemos como un paradigma más grande, el paradigma cuantitativo, y también tenemos el paradigma de teoría crítica y el paradigma del construccionismo. Estos son, ¿verdad? Dentro, otra vez hablando de uno un paradigma más grande. En ese sentido, pues, se conoce como el paradigma cualitativo. Estos dos entran ahí. Y podemos, ¿verdad?, detenernos un poco aquí para hablar sobre algunas cosas en específico. Por ejemplo, si yo tomo... y es hacer ese contraste, porque a veces nos olvidamos de esa parte y esos contrastes son importantes. Por ejemplo, si yo tengo el positivismo y me voy, ¿verdad? Esos 3 elementos que hablamos, lo que es la ontología, lo que es la epistemología, lo que es la metodología, yo puedo, por ejemplo, coger la metodología dentro del pospositivismo y yo sé que tengo, ¿verdad? Que cuando hablo del positivismo, pues yo hablo de la parte cuantitativa, de la parte experimental, hablo de manipulación, hablo de control de variables, hablo de pruebas de hipótesis, y usualmente parte de lo deductivo a lo inductivo. Y eso es bueno que también usted se reconozca. ¿Usted es una persona inductiva o usted es una persona deductiva? A mí, por ejemplo, si me pregunta, pues yo soy más, creo que inductivo. Voy ¿verdad?, de lo más pequeño por ahí, si se puede decir eso, a lo más grande. Con esto me refiero a que no es que esté bien mal en uno en el otro, pero por ejemplo, si yo leo yo puedo tener una colega, ¿verdad? Leemos los dos la historia de vida, pues yo para poder llegar a esas categorías o temas principales e importantes, pues yo voy de lo pequeño a lo grande. Pero hay gente que lee la historia de vida completa y va y dice, ahí hay 4 grandes temas y son este y este. O sea, así que eso va a depender. Y es bueno a veces conocerse. Y a veces es bueno esto porque lo que yo no veo, lo importante, yo no sé si, ¿verdad?, lo importante de hacer investigación cualitativa con otra persona es precisamente esa, que lo que yo no veo lo ve la otra persona. Así que tiene ¿verdad?, su encanto también esta parte. Si lo veo desde el punto de vista pospositivista y escogiendo la metodología, pues también hablo de la parte cuantitativa. Ya aquí yo puedo puedo escoger, puedo incorporar estrategias cualitativas y también es deductiva. Esas estrategias cualitativas, pues lo que pasa es que al final las termino cuantificando. Hago una entrevista, pues cuántas palabras, qué sé yo, ni qué, o sea, o hago una observación, cuántas veces hizo eso. Así que muchas veces dentro del pospositivismo también termino cuantificando, aunque haya utilizado esas estrategias cualitativas. Mientras que tengo la teoría crítica, y estoy solamente dando un ejemplo, ¿verdad? Porque para que tengan una idea, pues yo, si hablo de tanto, en este caso de teoría crítica, pues ya yo aquí me refiero a lo cualitativo, lo que es la palabra, lo dialógico, la dialéctica, por lo general es inductivo, tanto el constructivismo como la teoría crítica. E igual, ¿verdad?, la interpretación se da en estos menesteres. Pues puedo hablar de estrategias de recopilación de información, ¿verdad? Como ya en la parte positiva, positivismo, pues utilizó medidas fisiológicas, pruebas normalizadas, instrumentos cuantificables, escalas, exámenes normalizados, etcétera, y establece la diferencia. Cuando entro a teoría crítica y entro al constructivismo, pues ya ahí hablo de observación, entrevista, dinámica grupal, grupo focal, etcétera. Y en el constructivismo un poco recojo lo que son las entrevistas profundas, los testimonios, reflexiones, expresiones, etcétera, etcétera. Así que eso también lo puedo referir a uno de los capítulos del libro que lo explica muy bien. Por ejemplo, también es bien importante, decía una muy buena colega de muchos años atrás, que cada vez que hacemos investigación debemos anclarnos en un paradigma, nos debemos anclar en un marco teórico, no un marco conceptual. Eso siempre recuerdo esa parte. Pues hoy día hay mucho más flexibilidad. Yo veo mucho más marcos conceptuales que marcos teóricos, pero la importancia, ¿verdad?, de tener un marco teórico. Y así, si yo tengo un marco teórico, sabes que si usted se ancla en el positivismo, pues estamos hablando del conductismo clásico, por ejemplo. Entonces, conocer quiénes caen bajo el conductismo clásico. Si ya pues entre el pospositivismo, pues neoconductistas, por ejemplo, Bandura podría ser un neoconductista.
Y así me voy a teoría crítica, pues ya aquí a Pablo Freire, a Luria, a Vygotsky, caerían bajo dentro de teoría crítica. Si cojo, por ejemplo, el constructivismo, pues me puedo referir aquí en Piaget, que muchos de ustedes lo conocen, esto, ¿verdad? Dentro de la educación, Rogers, por ejemplo, Maslow, Carner con las inteligencias múltiples, etc. Y también bien interesante, y esto los invito, ¿verdad? Porque nos podemos quedar aquí, pero tipos de preguntas o problemas. ¿Qué preguntas yo hago cuando utilizo un paradigma versus otro paradigma? ¿Ves? Así que, por ejemplo, si yo estoy dentro del positivismo, pues, ¿qué efecto tiene la variable Z, X sobre la Z, ¿verdad? Sobre la variable Z. Existen diferencias, por ejemplo, en el aprovechamiento académico en función del tipo de enseñanza, versus si tengo que preguntas bajo el constructivismo, pues, ¿cuál es la concepción de violencia en los estudiantes de escuela secundaria? Por ejemplo, cómo se desarrolla la espiritualidad, o cómo es el proceso de convertirse en un maestro o un decano ejemplar, en qué consiste la vida para un grupo de sectores, y así sucesivamente usted puede ir buscando, ¿verdad? Haciendo toda esta pregunta. Así que eso, ¿verdad? Podemos estar también, qué sé yo cuánto tiempo hablando sobre los paradigmas y estableciendo esas diferencias para que usted las tenga claras a la hora de montar su metodología. Aquí están los diseños, ya los había mencionado, así que paso al próximo. Vamos entonces a mencionar la fenomenología. A mí personalmente me gusta mucho, bueno, es que una vez entra en este mundo de la investigación cualitativa y son muchas las cosas que le gustan. El diseño fenomenológico me gusta mucho. Es ¿verdad? Yo les había comentado al principio también que subyace la fenomenología en todo, ¿verdad? Cuando trabajamos con seres humanos. Entonces, un poco tomando algunos conceptos, te dice que la premisa teórica principal de este enfoque es que el significado de la experiencia solo puede obtenerse si se mira en el contexto en que ocurre. Y así yo podría hablar de cuál es el significado de la experiencia de un grupo de personas que pasaron por el proceso de cirugía bariátrica, por ejemplo. Yo puedo hablar, ¿verdad?, sobre el significado de la experiencia de un grupo de personas que pasaron por terapia ericksoniana, no sé, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, vamos a buscar ese significado de la experiencia que muchas veces, ¿verdad? Es lo que hacemos diariamente, es lo que hacemos y lo que muchas veces compartimos con el amigo, con la amiga, con nuestros padres, etcétera, etcétera. Se habla aquí precisamente de extraer la esencia de esa experiencia por un proceso reduccionista que se utiliza para facilitar la búsqueda de la esencia de ese fenómeno que se quiere estudiar. Entonces, disculpe, hacen una pregunta. ¿Podría recomendar algunos autores o libros sobre investigación cualitativa en el área de la salud? En el área, sí, ahí, precisamente, bueno, la persona se puede contactar conmigo. Yo le puedo enviar varias referencias. Precisamente la doctora Alicia Rivero, este servidor, y la doctora Ivonne Romero trabajamos un libro sobre la aportación de la investigación cualitativa al campo de la salud en Puerto Rico. Lo publicó Publicaciones Puertorriqueñas en el 2015. ¿Verdad? Y ahí hay una serie de temas que se trabajan precisamente de investigación. Hay estudios de casos, hay estudios fenomenológicos, etcétera, etcétera. Son todos estudios cualitativos. Pero también hay dentro de Janice Moore, creo que es el apellido, no recuerdo ahora, que edita la revista de Qualitative Research, se llama así, creo, Qualitative Research. Tiene que ver con salud, que también le puedo buscar la ficha bibliográfica y se la puedo pasar. Esa tiene una tirada de un volumen por mes y de ahí es donde sacamos mucha de la información que tiene que ver con investigación cualitativa y con salud. Y tiene también un libro ella, así que si usted me escribe el correo electrónico, con mucho gusto lo hago. También preguntan si el libro incluye la temática de salud mental.
ese libro específicamente, no recuerdo exactamente el que le di ahora, le acabo de dar salud en Puerto Rico, no sé si tiene algo de salud mental, ya van 7 años, se escribió, exactamente no recuerdo. Pero sí, dentro de la revista que acabo de mencionarle, se llama Qualitative Health Research, se llama la revista, es muy buena, yo se la recomiendo, muy buena, un journal muy bueno, y ahí tiene de lo que me acaban de ambas preguntas, ¿verdad? Ahí puede conseguir, en mi oficina yo tengo hasta el 2016 los volúmenes, pero tendría entonces, no sé si a través de la universidad puede entrar o suscribirse a la revista, pero le va a ayudar mucho. ¿Okay? Bien. En este proceso se recurre al bracketing, que significa poner nuestros propios pensamientos sobre el tópico en suspenso. Mire, y esto a veces se convierte en algo bien difícil. ¿Verdad? Esto es como yo decir, bueno, yo estoy entrevistando a alguien y, ¿verdad? Como que saco una parte la pongo aquí al ladito en una cajita, todo esto que tiene que ver con, ¿verdad? Con los prejuicios. Y hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Porque a veces estamos entrevistando a una persona y lo que hacemos es estar juzgándola, y precisamente de eso no se trata. Eh, por eso es que la importancia esa de poner nuestros propios pensamientos sobre el tópico en suspenso o fuera del panorama. Pero como somos seres humanos, está ahí dentro. Ahora tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo en ese momento. Se dice, lo cual conlleva la suspensión deliberada del juicio, buscando los posibles significados del fenómeno. Ver las vertientes, las distintas vertientes, en vez de pasar juicio sobre lo que estamos haciendo. Entonces, un poco tenemos aquí, y esto es lo que yo le sugiero, ¿verdad? Usted, ¿verdad? Si va a hacer una entrevista fenomenológica, y esto lo va a hacer, he trabajado con, ¿verdad? Con algunos colegas que, ¿verdad? Uno aprende también estos procesos, uno se inmiscuye, no hay cosa mejor que ser haber sido parte de tantos comités de disertación. Ahí es donde uno realmente se mantiene con lo que está pasando. Yo siempre recuerdo que alguien un día vino y me dijo, es que a mí me gustaría que usted esté en mi comité, lo va a dirigir tal profesora, y yo le pregunto, ¿y el tema cuál es? Me dice, bueno, tiene que ver con traumatización vicaria. Y yo, ¿de traumatización vicaria? O sea, yo me quedé como que en una pieza porque no sabía, ¿verdad? Y como no lo sabemos todo, eso está hablando de 2007 probablemente. Y bueno, ¿qué será traumatización vicaria? Bueno, ya, ¿verdad? Uno entra en el proceso, uno acompaña al estudiante y uno aprende con el estudiante en el proceso. Así que lo que voy a seguir estos pasos, ¿verdad? Lo que voy para seguir estos pasos de la entrevista fenomenológica son unas sugerencias que se hacen. Y yo les había comentado que eh, para hacer este tipo de estudios, pues yo por lo menos siempre le pido a los estudiantes que quieren hacerlo unos 10 entrevistas fenomenológicas. Por lo tanto, una vez te tienen la primera entrevista, y esto paso con cada uno de ellas hasta el final. Se supone que para cada una de las entrevistas haya una transcripción y haya un análisis. Usted se vaya montando en ese análisis con con la segunda entrevista, con la tercera, con la cuarta, ¿verdad? Siempre revisando. Usualmente, pues cuando ya uno ve que la persona pues, puede seguir haciéndolas, pues no tiene problema, pero siempre la primera uno va a sugerir, ¿verdad? Buscar otra información que se quedó, o va a recomendar unas cosas. Así que yo voy haciendo todo eso, o sea que yo voy al final, yo voy a tener que 10, si quiere así, casi 10 análisis distintos, porque le voy incorporando, ¿no? A ese análisis que hice desde la primera entrevista hasta la número 10. Entonces, lo que se sugiere es lo siguiente: usted lo que hace es que lee esa transcripción varias veces hasta que se haya familiarizado con ella. O sea, cuando le digo usted, ¿verdad? Porque usted es la que va a hacer, o usted es el que va a hacer el análisis, o yo es el que voy a hacer el análisis, pues no solamente una leída, sino varias, ¿verdad? Leer ese documento varias veces. Utilizar el lado izquierdo, pues mire, pues nada, si está trabajando con otra persona, usted usa el derecho y la otra persona usa el izquierdo. Así que eso no vamos a pelear por el derecho y el izquierdo. Esto es lo que sugiere uno de los autores que estaba leyendo, para anotar comentarios significativos acerca de lo que el participante señala. Va a hacer conexiones entre similitudes y diferencias, los ecos, las amplificaciones y contradicciones con respecto a lo que las personas señalan. O sea, usted va rescatando, va viendo en esas entrevistas qué es lo más que resalta. Entonces yo me voy, ¿verdad?, identificando con eso. Quiero decirle que los que vayan a hacer investigación cualitativa fenomenológica, este,
Ay, me tomé algo y se me fue lo que tenía que decir, pero ya me llegará. Bueno, hacer conexión entre las similitudes y diferencias, amplificaciones y contradicciones con respecto a lo que las personas señalan. Que cuando usted hace, usualmente a usted se le va a enviar a hacer un capítulo de revisión de literatura, eso es lo que quería decir. Pues precisamente, ¿verdad? Esto solo, mientras yo estoy enseñando, se lo digo a los estudiantes. Entonces, este estudiante que va a hacer un estudio fenomenológico viene y me enseña el capítulo 3. Capítulo 1 muy bien escrito. El capítulo 2 llega y digo, pero espérate, que yo veo tan poca información aquí en este capítulo 2. Y dice, bueno, lo que pasa es que usted me dijo que cuando, usted dijo en clase que cuando se hacían estudios fenomenológicos, la revisión de literatura debería ser mínima. Y precisamente por ahí se busca, ¿no es verdad? Usted puede buscar varios estudios, lo que sea, pero la idea es que usted no se contamine antes de hacer ¿verdad? Ese trabajo con lo que hay en la literatura. Después se podría buscar más, ¿verdad? Emergen unas categorías, emergen unos temas. Pues entonces yo puedo ir a la literatura y buscar qué dice la literatura sobre esos temas. Así que entonces usted comienza a escribir los títulos de los temas que van emergiendo. Y esto es bien interesante cuando se hace con 2 personas o más, sumamente interesante, ¿verdad? Si todos se comprometen a hacer lo que tienen que hacer. Entonces se va construyendo frases concisas, las cuales tienen la importancia de capturar la cualidad esencial de lo que fue encontrado en ese texto. Y así pues yo llevo una cosa, la otra persona lleva otra, entonces lo importante es llegar a consenso. Unas cosas se echan al zafacón, otras se retienen. Y va a comenzar a moverse a un nivel mayor de abstracción. Por eso aquí comienzan esos procesos reduccionistas, de cómo yo esa información la voy reduciendo hasta que conformar precisamente esas categorías, esos temas centrales. Va a encontrar expresiones que permiten conexiones teóricas dentro y a lo largo de esas entrevistas. Conecta los temas que emergen, se trata de entender esas conexiones entre los temas que han emergido anteriormente y desarrolla una tabla de temas ordenados coherentemente. Usualmente esto se le llama horizontalización, es la palabra. Reconoce los patrones que se dan en esa entrevista. Entonces ahí, ¿verdad? Ya con todo esto, pues viene el tema finalmente de la reducción una vez finalicen todos los participantes. Para esto debe construir una tabla. O sea, tener 10 tablas. Ahora, ¿cómo yo integro esas 10 tablas en una tabla? Y escribe de ahí, una vez tenga esa tabla final, entonces escribe que un narrativo coherente utilizando segmentos extractos, adverbatim, que apoyen lo que se escribe. Va a separar lo que el participante señala y la interpretación del investigador. Por eso es que un poco yo tengo siempre esa parte, la descripción y la interpretación. Hago un alto aquí, ¿verdad? Y tiene que ver cuando uno dirige trabajos de investigación cualitativa. Usualmente por eso es que para mí es bien importante que en ese capítulo 4 solamente hablar sobre los hallazgos que yo encontré en la investigación. Cuando paso al capítulo 5, que voy a contestar las preguntas de investigación, entonces yo que integro la revisión de literatura. No es que no se pueda hacer de la otra manera, se puede hacer. Lo que pasa es que si yo utilizo la revisión de literatura, mi experiencia, o sea, integro lo que es la descripción, lo que es el análisis, lo que es la interpretación en ese capítulo 4, cuando vaya a contestar las preguntas del capítulo 5, pues no contesto preguntas en el capítulo 5, así que también integro la contestación a esas preguntas en ese capítulo 4, dejando el capítulo 5 para que probablemente recomendaciones, implicaciones y conclusiones. Así que esto es una manera de ver los pasos para un análisis de información de entrevistas fenomenológicas. Aquí hay unos libros, precisamente, ¿verdad? El más que se utiliza es el de Mustakas, el de Mustakas de 1994, Phenomenological Research Method. Este, pues, es fácil de conseguir y es más de lo que utilizan. Dentro de este libro, que creo que está un modelo modificado por Colaisi King, se me escapa el otro nombre ahora, que también se puede utilizar, pero Mustaka lo que hace es que lo modifica. Colaisi King y Stevik Colaisi King, son 3 autores del 70, 72, 75, que lo que hace es que esos 3 autores los lee, modifica lo que ellos hacen para analizar la información cuando se utilizan estudios fenomenológicos. Nos realizan una pregunta en el chat que lee así.
recomienda el uso de algún programa como En Vivo para complementar el análisis de las entrevistas fenomenológicas, Sí. o idealmente debe hacerse por el propio investigador. Lo que pasa es que el en vivo es un enlatado. O sea, no es lo mismo que cuando usted usa otro programa, ¿verdad? Eh, en el área cuantitativa, que por lo general usted le entra los datos a la computadora, le da, ¿verdad? Y de allí le da un valor y usted va a las tablas y esas tablas por lo general pues eh, descifran lo que quiere decir ese número. El en vivo lo puedo utilizar, le va a ayudar muchísimo. Creo que va por la versión 13 o 14, yo no recuerdo exactamente, pero sí, le ayuda a diagramar, sobre todo a mí, yo, ¿verdad? Eso me encanta, ver diagramas cuando se hace investigación cualitativa. Lo puedo utilizar. Lo que pasa es que pues, usted tiene que primero, una vez usted entró la entrevista que la transcribió, porque la tiene que transcribir, la metió al programa en vivo, usted tiene que codificarla dentro del programa en vivo. O sea, usted tiene que ir palabra por palabra, línea por línea, párrafo por párrafo, página por página, hasta que usted logra codificar lo que está allí. Y es un proceso que le va a tomar tiempo. Lo bueno que usted hace eso, que la codificó, pues no es como a lo mejor el doctor Berrío, que las últimas que hacía, pues tenía 10 entrevistas y lo bueno que trabajaba con una persona que tenía mente fotográfica y decía, eso está en tal página en la entrevista 7 o eso está en la página 5 de la entrevista 4, ¿ves? Lo bueno del en vivo es que te va a decir, bueno, yo quiero, por ejemplo, yo determiné, ¿verdad? Porque en el momento que hice el análisis, la sexualidad fue una de las categorías que salió, por lo tanto, como ya yo codifiqué las 10 entrevistas y ya están dentro del programa en vivo, le doy que me traiga, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la sexualidad y lo que hace es que me trae diciéndome cuáles son los quotes y las páginas donde está. O sea, que te va a ayudar en el proceso. El análisis siempre lo va a tener que hacer el investigador. Esa es la realidad. Así que, pero por otro lado también te ayuda a programar, o sea, tiene una serie de, ¿verdad? De otros elementos que eh, eh, la pregunta que yo siempre le hago a las personas, si te va a ayudar. Yo no conozco muy bien, ¿verdad? Y esto lo digo con mucha humildad, el programa en vivo. Lo utilicé en un momento dado, como estaba por la versión 7 probablemente, pero hay personas que lo conocen muy bien, que es de gran ayuda. Igual esto para entrevistas fenomenológicas, cualquier otro tipo de entrevista que usted pueda realizar, ¿verdad? Que sean cantidades, porque a veces pues 5 entrevistas son más fáciles de manejar y el tiempo que usted va a utilizar para aprender a utilizar el programa, a lo mejor ya con ese tiempo pues pudo haber analizado. Si usted es una persona que va a utilizar ese programa por mucho más tiempo, pues perfecto, aprenda de aprenderlo y le va a resultar, va a ser exitoso en ese sentido. En vez de hablar a lo mejor de 10 entrevistas, pues se pueden hablar de 25, ¿verdad? Así que sí, pero haya podido contestarle la pregunta a la persona. Por aquí tenemos entonces historia de vida, todo el tiempo solamente 22, porque queda poco tiempo, pero bueno, historia de vida, tampoco quiero ir demasiado rápido, si llegamos hasta donde llegamos, pues en otro momento podemos coordinar y volver, o si alguien tiene algún tipo de pregunta, lo que sea, pues con mucho gusto siempre la atiendo. Hablamos de historia de vida, a mí uno de las cosas más importantes, a veces cojo unos quotes de unos lugares específicos porque sé que me ayudan. Historia de vida, muchas personas dicen, pero historia de vida es que, bueno, lo que pasa es que al conocer precisamente al participante, se conoce a ese grupo, ¿verdad? Y la cultura tal como se da en concreto de una vida, de una manera subjetiva, vívida. Por ejemplo, yo pienso entrevistar a un agricultor. Entrevistar a un agricultor, pues me da el espacio a mí para conocer a ese agricultor, pero también para probablemente conocer a lo que es el conglomerado, el grupo de agricultores. ¿Ves? Claro, no todos siempre es lo mismo, pero bueno, pasan por unas experiencias que se va a ver retratada entonces un poco la gente. Eh, la historia de vida, al igual que lo biográfico, bueno, muchas personas dicen que, ¿verdad? Todo esto entre los narrativos biográficos, pero hay una diferencia que la podemos ver, no nos va a dar el tiempo aquí, pero hay diferencias a veces bien sutiles entre lo que es una historia de vida y una biografía. Por ejemplo, en la historia de vida usted
como ya le mencioné anteriormente, usted puede que hacer, o sea, utilizar solamente el narrativo, ¿verdad? Lo que usted recoge de ese participante hablando con él. La persona tiene que estar viva. Mientras que en una biografía, usted puede utilizar cantidad de estrategias de recopilación de información y la persona no necesariamente tiene que estar viva. ¿Ve? Y ahí entonces comienza a establecer unas diferencias. Hay biografías autorizadas y hay biografías no autorizadas. Eso va a depender, ¿verdad? Entonces, yo siempre los invito a ustedes, porque muchos de ustedes están en unos campos, estamos aquí, pues estamos dentro del campo probablemente educativo, que identifique personas personas que los han preparado en su campo, que son personas, ¿verdad?, que no se pierdan esas historias de vida. Por ejemplo, no podemos ir a la literatura y encontrar historias de vida de Enrique Laguerre, del Pico de Oro, qué sé yo, de Cagua, ¿verdad?, un trovador, o podemos, a doña Juanita Méndez, personas que fueron muy importantes dentro del proceso educativo en Puerto Rico. Así que sería bueno hacerse la pregunta, ¿por qué entiende que se debe recoger su historia de vida y cuál sería la aportación? Pues entonces utilicemos el diseño de historia de vida porque podemos dejar eso para la posteridad y es importante. Entonces hay unos libros, por ejemplo, ¿verdad? Estas son las recomendaciones. Atkinson de 1994, creo que fue. Escribió el libro The Life Story Interview y The Long Interview por McCracken. Esos son, ¿verdad? The Sage, son muy buenos. Uno, ¿verdad? No, el de Atkinson es del 98 y el del 88 es el de McCracken. Por otro lado está el de Life Story Research. Ese son 4 tomos. Son del 2009, 4 volúmenes. ¿Verdad? Si hay alguien que le interesa hacer historia de vida, ¿verdad? Es difícil conseguirlo por el costo de esos 4 volúmenes, pues bueno, yo lo tengo y lo puedo compartir con usted. O sea que hay textos en esta área que usted lo puede utilizar. A mí, preferiblemente, me gusta mucho Atkinson, es pequeño, va al grano con las cosas, ahí lo puedo utilizar. Entonces, para realizar una historia de vida, pues hay unos pasos específicos. No es sentarse usted ya. Obviamente, usted identifica quiénes son esos participantes potenciales. No es el primero que llega. Eso es una de las cosas que tenemos que tener clara. ¿Quiénes van a ser esos participantes? Así que yo hago una entrevista preliminar para saber, ¿verdad? Con mucho respeto le dejo de decir a la persona que estoy en proceso de hacer unas entrevistas un poco informales, pero no todo el que llega usted pues lo va a entrevistar. No todo el mundo se le hace una historia de vida, esa es la realidad. Así que, ¿a quién usted le hace la historia de vida y por qué hace esa historia de vida? Una vez lo identifica, aborda a esos participantes y comienza a llevar a cabo sesiones de trabajo entre ese investigador y ese participante, que son varios encuentros. Cuando yo hice mi historia de vida, yo hice varios encuentros y a veces eran de 3, 4 horas. Claro, el tiempo, hay que tener un poco de cuidado con el tiempo, ¿verdad? Que no se limitado, a menos que la persona quiera, ¿verdad? Y continúe en el proceso. Y la persona allí le puede dar fotografía, le puede dar cartas, etcétera, etcétera, que eventualmente las puede utilizar, ¿verdad? Como modo de triangular después la información. Transcribe ad verbatim, sabemos que ese no es y la debe transcribir usted, no la debe transcribir la secretaria, no la debe transcribir la mamá, o su hermano, o su hermana, no la transcribe usted, porque así usted lo dijo cuando sometió, ¿verdad?, sobre todo a Sipsi, que quien iba a transcribir era usted. Y esto lo digo, ¿verdad?, porque tiene unas connotaciones y después podemos también hablar. Entregar y discutir el testimonio con el participante. Es importante que esa historia de vida, una vez transcrita, usted la devuelve al participante para que él la lea y le dé el visto bueno. Ejemplo que viví, o sea, entrego la historia de vida al participante y dice, bueno, mira, considerándolo bien, me dice el participante, vamos a eliminar esto de aquí porque las personas están vivas y si lo leen puede causar algún tipo de daño. Así que esa parte usted la elimina. Así que ese punto. O el participante quiere añadir una información, le gustaría añadir una información, pues usted también lo puede hacer. Organiza el contenido de esa información, de ese testimonio. A mí me gusta, ¿verdad?, organizarlo cronológicamente
Y obviamente pasa entonces a la parte de contrastar ese testimonio con lo que dice la literatura. Y ahí pasa. Entonces, algunas preguntas de historia de vida, pues bueno, siempre hacemos historias, no es lo mismo hacer una pregunta. Usted no, digo, mi recomendación, usted no le hace la pregunta de investigación a la persona. Usted desarrolla una pregunta de investigación y a partir de esa pregunta de investigación, usted desarrolla ¿qué? Un protocolo de preguntas, una guía de preguntas, ¿verdad? Y yo me voy a asegurar que si yo tengo 5 o 6 preguntas de investigación, 4, yo tengo que un protocolo de preguntas para cada una de esas preguntas de investigación, de manera que yo me voy a asegurar que cuando me siente a transcribir esa información voy a tener suficiente información para precisamente contestar cada una de esas preguntas de investigación. Algunas preguntas que se pueden hacer de investigación, estas son ya de preguntas de investigación, no del protocolo. ¿Cuáles son las concepciones que tienen los participantes en torno a, ver el tema que sea, y cómo estas han evolucionado a través de sus vidas? ¿Cuáles son las percepciones o las perspectivas que tienen los participantes sobre su calidad de vida? ¿Cómo visualizan los participantes su futuro dentro del escenario laboral y así sucesivamente? ¿Cuál es la visión que tienen los participantes sobre su familia y cómo está influenciado en su visión? Son algunos de los ejemplos de preguntas de investigación que se pueden hacer. Si tomamos entonces el estudio de caso, no hay preguntas todavía para ahí, ¿verdad? Si cogemos el estudio de caso, pues obviamente uno también de los que a mí me gusta muchísimo dentro de dos cosas importantísimas dentro del estudio de caso. Y esto pasa montones de veces. Usted va a una defensa de disertación o usted viene un estudiante donde usted porque quiere utilizar el diseño de estudio de caso y viene bien emocionado, está bien emocionada y usted le pregunta, ¿cuál es, de todo lo que usted me ha dicho, cuál es el caso? Y la persona se queda, no tiene palabras. Por lo tanto, lo primordial y cuando se comienza a trabajar con un estudio de caso, precisamente es identificar ese caso. Una vez identificado el caso, que puede ser que una persona, puede ser una escuela, puede ser, ¿verdad? Usted puede tener múltiples estudios de caso, que pueden ser varias escuelas, o tener varias escuelas y solamente tener un caso. Identifica cuál es el caso, que es lo que usted quiere investigar. Y otro punto importantísimo es que los estudios de caso necesitan tener varias estrategias de recopilación de información, múltiples estrategias de recopilación de información, mientras más, mejor, porque entonces va a entender el caso en todas sus dimensiones. O sea, ahí todas esas estrategias que las vamos a ver más adelante, pero bueno, no va a dar tiempo, pero bueno, hay muchísimas estrategias de recopilación de información que usted tiene. Entonces, esas dos cosas llévelas siempre bien de cerca. Entonces tenemos lo que son, yo le diría, siempre vamos a hacer un estudio de caso y yo le pregunto a la persona, ¿pues ese estudio de caso es intrínseco o es instrumental? Y se quedan como que me miran y digo, pues, yo no sé lo que es intrínseco o lo que es instrumental. Lo que pasa es que usualmente, y usted puede hacer el ejercicio, vaya a las bibliotecas del país, busque disertaciones que tengan que ver con estudios de caso, o busque revistas arbitradas, busque estudios de caso y usted aparece estudio de caso. No le dice si es intrínseco o es instrumental. Bueno, siempre es bueno saber esa diferencia. Por ejemplo, cuando utilizamos el estudio de caso instrumental, aquí cuando el interés, ¿verdad? Consiste, un segundito. En el caso del instrumental, vamos primero al instrumental. Aquí, cuando hablamos sobre este estudio de caso instrumental, va de la mano con la toma de decisiones, es decir, se investiga y a partir de los resultados el investigador toma medidas y las aplica, bien de manera concreta como en la solución de un problema, bien en el caso teórico como en el refinamiento de una teoría. O sea, vamos a ver, ¿verdad? Un poco ese estudio de caso lo vamos a ver en ese sentido de que vamos a hacer algo con él, lo vamos a aplicar, mientras que el caso intrínseco, lo que hacemos es que aquí el investigador lo que hace es que le interesa comprender el caso en sí mismo. Yo quiero entrar a una organización porque quiero ver lo que pasa allí, o quiero entrar a una facultad porque quiero ver lo que pasa allí. O sea, no va a ir más allá con los resultados que obtenga de ese estudio de caso. Mientras que el otro, después el
El instrumental, ahí usted puede hasta desarrollar o refinar una teoría. Y el estudio de caso múltiple, en ese sentido, o colectivo, aquí esto se convierte en una extensión de lo que es el caso instrumental. ¿Okay? En ese sentido, pues, por ejemplo, le decía ahorita, yo puedo tener el caso instrumental de una escuela, o puedo tener múltiples escuelas, ¿verdad? Pues tengo múltiples casos. Lo bueno de los múltiples casos, pues obviamente tengo más información y en ese sentido, pues, es más sólida. Esos hallazgos están montados en una base sumamente sólida. Preguntas que se pueden tener aquí, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo trabajan los directores o las directoras con la logística en el escenario laboral? ¿Cómo experimentan un grupo de estudiantes con ADHD su proceso de socialización? ¿Qué estrategias, por ejemplo, utilizan los padres, las madres para trabajar con sus hijos con conductas antisociales? ¿Verdad? Algunos ejemplos. Y se sigue el mismo protocolo, ¿verdad? Por cada pregunta, por una serie de preguntas. Y lo veo, no es común, pero hay unas áreas específicas, sobre todo en el área de educación, que me gusta mucho en el sentido de que dicen, bueno, esta pregunta, yo tengo un protocolo de preguntas de 30, ¿verdad? Ese protocolo de preguntas son 30. Por lo tanto, de la pregunta 1 a la 7 contesta la primera pregunta de investigación. De la 8 a la 12 contesta la segunda y así sucesivamente. Y eso es interesante porque le da dirección a esa persona que está investigando. Dos personajes importantísimos, autores importantísimos dentro del estudio de casos, Steak y Jean. Los dos son, ¿verdad? Los más famosos, de los más que están. Thomas, por ejemplo, es otro que también trabaja estudios de casos. Entonces, aquí hago un alto, porque entro precisamente en todo lo que tiene que ver con las estrategias de recopilación de información, pues ya lo habían mencionado, ¿verdad? Lo que son las entrevistas, grupos focales, documentos, grupos de trabajo, fotovoz, observación. Mientras más estrategias de recopilación, pues más sólido está ese trabajo. No obstante, también tengo que delimitar, porque obviamente a veces tengo que considerar cómo manejo la información, el manejo de la información. Y a veces queremos hacer cosas que se nos pueden salir de control. Y eso es lo que no queremos. Así que estar pendiente de eso. Dentro de la observación, pues esta es una de las estrategias de recopilación de información, ¿verdad? Que vamos a ver. Importantísimo aquí, pues podemos hablar mucho. ¿Okay? Te dice, por ejemplo, que el rigor de las observaciones cuidadosamente realizadas, claramente registradas, o sea, utilizando una descripción detallada e inteligentemente interpretadas, aportan grandemente a lo que es el fenómeno de estudio. Entonces, cuando vamos a hacer una observación, debemos tener que alerta lo que es el sistema sensorial, todos los sentidos en alerta. Cuando se nos puede, ¿verdad? Es como un radar. El mecanismo o lo que se conoce como percepción, ¿verdad? Y de esto podemos hablar también muchísimo. Percepción, lo que para mí es algo no, se me escapa la palabra, lo que es algo común para otra persona no necesariamente, o sea, y eso, ¿verdad? Lo vemos a diario, o sea, porque somos distintos, entonces no todos percibimos lo mismo. Porque yo a veces pienso, ¿por qué a veces y tiene un sentido esto de la observación? Porque hay que tener los 5 sentidos. Pues mira, hubo 2 policías que detuvieron, o 2 agentes que detuvieron a una persona, porque desde la distancia vieron, ¿verdad?, que había un movimiento donde la persona fue a comprar droga, por ejemplo, la persona se montó en el carro, etc. Bueno, vamos a la policía, vamos a juicio, en el juicio allá le dice, bueno, sepárame a los 2 policías, voy a entrevistar a los 2 policías. Bueno, había una verja, ¿cuánto medía esa verja? ¿Verdad? Porque estaba en una posición que podían ver lo que estaba pasando. Bueno, esa verja medía 2, 3 pies. Pero viene el otro policía y dice, no, lo que pasa es que esa verja medía 6 pies o 5 pies. Entonces ya hay una divergencia, o sea, por eso es que muchos de los casos a veces en las cortes se caen, precisamente por este factor digo, este es uno, ¿verdad? Entre muchos otros, por los tecnicismos. Así que bien importante todos estos mecanismos
perdón, todo esto de tener los sistemas sensoriales, todo lo que tiene que ver con los sentidos, alerta es muy importante porque de ahí que podamos hacer unas descripciones sumamente detalladas, precisas y concisas. Entonces hablamos pues obviamente de mecanismos presentes en la percepción, lo que es la selectividad, lo que es la interpretación, ¿verdad? Maneras de verlo, tipos de observación, está la descriptiva, la enfocada y la selectiva. Para cada uno de esos tenemos una definición. Si cogemos, por ejemplo, la observación descriptiva, se trata de abarcar todo lo máximo posible desde la perspectiva de la ignorancia total. Está la observación enfocada, es observar ya, ¿verdad? Se ha definido un foco de interés y de pertinencia para el estudio, y en un sentido se descarta lo que no se va a observar. Y finalmente la observación selectiva, la observación se concentra en las características de diferentes tipos de actividades. Y así también tenemos lo que es el rol del observador, la observación no participante. A veces es de las más difíciles dependiendo de donde usted esté. Por ejemplo, yo enviaba a unas personas a hacer observación a un pre-kinder, iban allí, pero entonces venía una niña y se acercaba, entonces la estudiante luego me decía, pero es que yo no sabía qué iba a hacer porque venía y me quería hablar. Bueno, pues esas cosas pueden pasar. Por eso también entra la observación participante, donde usted participa de lo que está ocurriendo en el proceso, o lo que se llama participante completo, que no es otra cosa que el participante está allí, pero también que se involucra en los procesos, así que ese se le llama participante completo, y a veces la autoobservación es la más difícil de todas. No nos gusta observarnos nosotros mismos, así que sobre todo cuando hay comportamientos extraños o cosas que, ¿verdad? Se supone que no se hagan y las hacemos. Así que por otro lado también está el grupo focal, y voy un poco, no sé cómo estoy en tiempo, ¿qué tiempo me falta? Quedan 20 minutos. Quedan 20 minutos, bueno, trataré de hacer lo mejor. Con relación al grupo focal, pues aquí pues obviamente una estrategia de investigación cualitativa que recopila información a través de la interacción de un grupo sobre un tópico determinado por el investigador, o que se comisione, ¿verdad? Y ese investigador vaya a hacerlo. Entonces tenemos una serie de maneras, ¿verdad?, para determinar ese grupo de focal, determinar cuál es el tópico, cuáles son las metas que se buscan ahí, identificar los participantes, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo vamos a ver, por ejemplo, reclutar entre 6 y 12. Pues yo no estoy de acuerdo un poco con esto y precisamente por eso lo pongo aquí, porque 12 participantes en un grupo focal son demasiados. Y les voy a explicar un poco más adelante por qué. Usualmente un grupo focal se conduce de 90, 1 hora y media, yo diría entre 1 hora 15, 1 hora y media. Ya 2 horas son demasiadas a veces y he vivido esa experiencia. O sea, las personas realmente están en un grupo focal muchas veces 2 horas se cansan. Así que tenemos que saber estipular cuáles son esas preguntas de apertura, esas preguntas introductorias, esas preguntas de transición, esas preguntas clave, esas preguntas finales. O sea, tenemos que ya ir, o sea, nosotros vamos a qué. Y es una manera de hacerlo, porque hay distintas maneras de hacer los grupos focales, pero precisamente a mí me gusta más hacerlo, ¿verdad?, enfocado en el tema que voy a investigar. Hay usos principales de estos grupos focales, están métodos de autocontenido. Aquí los resultados de la investigación se sostienen por sí mismos, o sea que puedo hacer una investigación fundamentada solamente en grupos focales. De hecho, en una de las convenciones que fuimos, creo que sobre cualitativa, en Alberta, Canadá, estaba Morgan, uno de los expertos en grupos focales, y precisamente le hicimos el acercamiento porque queríamos hacer, ¿verdad? Había una persona que quería hacer grupos focales, solamente una disertación solo con grupos focales. Y le digo que sí, pero entonces la otra pregunta era, ¿cuántos grupos focales como mínimo deberíamos hacer para una disertación? Y él gustosamente nos dijo, bueno, yo recomiendo, por la experiencia que él había tenido, que por lo menos tener 6 grupos focales. Lo que pasa es que usted pensará, pero eso se ve poco. Lo que pasa es que yo voy a tener 6 por 6, 36, porque el mínimo que debe tener cada uno de los grupos focales son 6 personas. Por lo tanto, yo tengo que reclutar 36 personas. Y si yo quiero ver, yo puedo ver, por ejemplo, hacer un grupo focal, y esto se hizo en algún momento, de personas adultas ya, que en el noviazgo, por ejemplo, hubo violencia por parte de su pareja. Así que conseguir 36 personas, usted piensa que a veces es fácil, pero no es tan fácil. Pero sí puede hacer un estudio con grupos focales.
La fuente de información suplementaria para otras investigaciones, aquí por ejemplo la encuesta, la generación de ideas sobre la construcción de reactivos o cómo evaluar la información que se recopila. O sea, yo puedo utilizar un grupo focal, de ese grupo focal, ¿verdad? Porque no conozco mucho sobre el tema y quiero desarrollar un instrumento, pues basado en el tema, yo escucho ese grupo focal, hago ese grupo focal y de ahí puedo construir ¿qué? Un instrumento. El grupo focal es que la herramienta que yo utilice para construir la realidad que con quien voy a recopilar la información eventualmente es con ese instrumento que voy a desarrollar. Se utilizan en investigaciones en combinación donde se combinan dos estrategias o más de recopilación de información con precisamente la intención de triangular, ¿verdad? Mientras más estrategias de recopilación, más yo puedo verificar, ¿verdad?, la veracidad de esa información. Hay consenso de que lo óptimo es tener de 6 a 8 participantes. Los grupos grandes no ofrecen tiempo suficiente, ¿verdad?, para que todos expresen la vista. Por eso es que el otro día precisamente hice un grupo focal aquí en la universidad sobre por qué los estudiantes no se matriculan en el tiempo estipulado por la universidad. Y llegaron 10 estudiantes a ese grupo focal. Entonces, claro, tú a veces te ves limitado en tiempo porque pues ya era de 1 hora y media y tú ves que en el grupo focal se supone que todas las personas contesten todas las preguntas. Se supone, bueno, si hay un participante que no quiere contestar alguno, pues no lo puede obligar. Pero ya recuerda cuántas preguntas deberías entonces establecer para que te dé el tiempo para poder. Y siempre en el grupo focal va a haber alguien que quiere capitalizar, esa es tu función de poder manejarlo. Así que, por otro lado, pues los grupos pequeños podrían generar poca interacción, claro. Podrías tener un grupo de 4 o 5, ¿verdad? Y si podría ser excelentes personas y sacar una información sumamente importante. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué nos dicen los máximos exponentes en esta área? Pero siempre uno puede ser creativo. De hecho, Morgan nos decía que empezaba ya en esa convención, que empezaba a hacer un ejercicio de, en vez de tener a grupos focales, o sea, con su moderador como moderador de 6, pues iba a coger y él iba a ser el moderador, o sea, bueno, llevando a cabo el grupo focal, la persona encargada, y iba a poner 2 personas, hacerlo de 3, o sea, 3 contándolo a él, 2 y 2, a ver qué pasaba y qué información podía, para después hacer comparaciones. La duración, el consenso que debe tener de 1:30 a 2 horas de duración. Yo pues le digo más de 1 hora y media, pues trate de manejarlo en ese tiempo. Si es menos, se corre el riesgo de no explorar el tópico en su totalidad y va a depender mucho de las personas que tiene allí dentro. Si es más largo, pues la fatiga y el desinterés podrían, ¿verdad?, apoderarse tanto del moderador como de los participantes. Esto fue lo que le había comentado anteriormente de las preguntas. Esta debe ser la ruta de esas preguntas. Preguntas de apertura están orientadas a que las personas hablen y se sientan cómodas. Va a las preguntas introductorias. No nos va a dar tiempo a hacer un ejercicio, pero sería excelente hacer un ejercicio, ¿verdad?, sobre el grupo focal. Se pueden hacer a través también ¿verdad?, de este sistema que estamos hoy aquí reunidos. Pues las introductorias precisamente hacen eso, introducen el tema de discusión a la vez que instan a las personas a pensar en la conexión con el tema de interés. Ya entra en la de transición, que aquí mueven la conversación hacia las preguntas claves del estudio, y las preguntas claves pues guían el estudio. Usualmente son de 2 a 5 preguntas, ¿verdad? Y cada una de esas preguntas va a tener un tiempo específico para contestarse. Estas son las finales que cierran la discusión y permiten a los participantes reflexionar sobre qué, sobre sus comentarios previos. Un poco para analizar, pues bueno, se establecen unas reglas al principio de ese grupo focal, como apagar el teléfono, ir al baño si tienen que ir, no hablar entre sí, lo que las personas van a decir no está bien ni está mal, o sea, ¿verdad? Claro, las opiniones de uno van a influenciar sobre las opiniones de otro y eso es bueno, esa dinámica que se da dentro del grupo. Para el análisis, pues, obviamente la transcripción, el video, las notas y la memoria, o sea, por lo tanto yo tengo que tan pronto termine ese grupo focal poder analizarlo lo antes posible. Usualmente también puede haber un colaborador. Si usted no es un experto en el tema, que va a ser de grupo focal, pues a lo mejor puede tener a un comoderador, donde ese comoderador, ¿verdad?, lo puede ayudar en el proceso. Tiene unas funciones específicas, pero con más detalle pues lo veremos. Bueno, por aquí hay algo, sí. Creo que hay algo, déjenme ver si hay algo sobre, me puso,
Yo podría, que no sé si me va a dar el tiempo, pero tengo algo, vamos aquí, bueno, aquí tengo, le estoy proyectando lo que son los grupos focales virtuales y sus ventajas, ¿verdad? Bajo costo, lo sabemos, no es lo mismo traerse, si lo hace, obviamente este es virtual, ¿verdad? Pues todo se convierte en más fácil, ahí no vas a tener ahí no vas a tener la merienda que tienes que buscar al principio. Eh, el reclutamiento es mucho más rápido, ¿verdad? Puedes atender una área geográfica mucho mayor. Eh, Hay programas, ¿verdad? Yo lo que quiero es un día de estos poner una grabadora o poner lo que sea a a la computadora y que ya se pase completamente sin tener que volver sobre el escrito y que pueda transcribir perfectamente. Hay unos enlatados que ayudan muchísimo. Contacto con poblaciones difíciles de llegar, por ejemplo, los residentes rurales, educación limitada, personas con bajos recursos económicos, personas con dificultad que no se puedan mover, pues obviamente los grupos virtuales pues, van a ayudar en ese sentido. Aquí hay algunos libros, le había mencionado algunos autores. Morgan para mí es uno de los más importantes. Hay un kit de Morgan y Kruger que tiene unos 7 libros. ¿Sí, algo? ¿No? Ok. Así que también tenemos a Casey, que es otro de los que trabajan, Kruger y Casey, trabajan también en grupos focales. Así que hay mucho y cada vez sale. Estos días estaba mirando y habían nuevos libros en esta área. Así que por aquí hay otros, 2010 son bastante recientes que pueden utilizar. Sobre todo el de Morgan otra vez sale por aquí. Yo no quisiera tocar la etnografía. Bueno, la etnografía es otro de los estudios más bonitos, diseños más bonitos que hay para mí. La etnografía, muchos de la yo me atrevería a decir estas cosas que ustedes ven documentales, pues son estudios prácticamente etnográficos, ¿verdad? Porque pues ya aquí hay algo que habla Malinowski y también lo trabajo Bastán. Bastán habla sobre la mutación ontológica, que es la mutación ontológica, no es otra cosa que hacerse parte de esa cultura, ¿verdad? Como si tuvieses nacido en ella. Un poco difícil, pero hay estudios etnográficos. De hecho, usted entra a las redes sociales, está el etnógrafo que lo puede bajar y asignar a los estudiantes. El etnógrafo se hizo tan parte de la comunidad que fue a estudiar que se casó allí y tuvo tres hijos con una de las nativas. Así que son sugerencias que les doy, ¿verdad? Que puedan entrar. Pues aquí hay una serie de definiciones de lo que es etnografía, pero más o menos giran en torno a lo mismo. Estudio descriptivo de la cultura, de una comunidad específica, ¿verdad? Ese arte y ciencia de describir ese grupo o cultura, que es lo que se busca. Tengo que pasar esto porque no nos da tiempo para llegar al último, pero esto es lo que decía un poco de la mutación ontológica, convertirse, ¿verdad?, en otra persona. Para analizar cada cultura hay que hacerse como si se hubiera nacido en ella. Y eso hay que tener un gran don para lograr eso. Toma más tiempo, ¿verdad? Porque se considera que si vas a estudiar una cultura, pues de un día para otro tú no la estudias. Así que el tiempo que toma, pocos estudios etnográficos usted puede ver si hace una revisión de todas las disertaciones que se han hecho aquí en la Universidad de Puerto Rico, muy pocos, pero siempre encuentra y siempre hay algunos de ellos. Aquí está otra vez un toolkit de esto, muy bueno, trae 7 u 8 libros, estos son los títulos, ¿verdad? Que usted puede entrar y luego son, ¿verdad? Por lo mismo que son 7 libros dentro de ese kit, a veces no son tan baratos, pero claro, ya va pasando el tiempo y con el tiempo que se pueden conseguir más baratos. Aquí hay otros libros de etnografía, por ejemplo, La vida de Oscar Luis, Walcott, que habla sobre, Harry Walcott, que habla mucho sobre lo que es el DAI, la descripción, el análisis y la interpretación. También juega un papel importante porque hablas también sobre etnografía, conocía mucho sobre etnografía. Y bueno, otros libros. Yo les recomiendo el primero, que se llama Etnografía, de Bastán 1994, está hasta por PDF. Usted entra, pues, coloca el título y lo puede rescatar en PDF. Es un libro muy bueno. Si usted va a hablar de etnografía, yo se lo recomiendo porque pues, esto es un tema que no pasa de moda. Análisis de contenido. Cuando vamos a hablar de análisis de contenido, la mayoría, muchos de los trabajos, pues lo que hacen es esto, precisamente analizan el contenido de la información, no es otra cosa que
¿verdad? Y desde los códigos. Recuerda cuando yo le hablaba de palabra por palabra, línea por línea, etcétera, etcétera, pues yo lo que precisamente comienzo con esos códigos. Después voy a partir de esos códigos, llego a las subcategorías y eventualmente a las categorías. Esa es la idea. Por eso yo le decía que había personas que eran deductivas, otras inductivas. Hay personas que pueden reconocer las categorías fácilmente, ¿verdad? De leer un texto. Otros pues vamos empezando desde abajo, pasando por las subcategorías y llegamos a las categorías. Lo que se busca en ese análisis de contenido. Usualmente se prepara esta tabla, que es un ejercicio de categorización, donde ya yo comienzo a colocar las citas directas, o sea, los quotes. Eso es bueno porque de esas citas directas yo puedo sacar el concepto. Ya tengo la cita, tengo el concepto. Varios conceptos me van a llevar a esas subcategorías y eventualmente, probablemente varias subcategorías a la categoría que quiero. Yo a veces uso, ¿verdad? Dejando las citas directas fuera, pero por ejemplo conceptos. Si yo tengo 3 conceptos como que tengo digamos, un tocador, una cama y un sofá. Pues esos 3 conceptos yo puedo pensar que en un cuarto. Por lo tanto, ese cuarto se convierte en una subcategoría. Si yo tengo una nevera, una estufa y un microondas, esos 3 conceptos yo puedo decir que se convierten en una subcategoría, eso es cocina. Por lo tanto, yo tengo, ¿verdad? El cuarto, cocina, etcétera. Entonces, ¿qué es cuarto, cocina? Pues la categoría sería ¿qué? La casa. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo busco. Entonces las citas directas que me lo recogen. Este ejercicio yo lo haría cuando voy a hacer entonces análisis de contenido. Y así quedaría la figura, ¿verdad? Con su categoría, usualmente, ¿verdad? 3, 4 subcategorías. Y debajo de las categorías yo podría colocar algunos códigos para identificar cosas y si yo voy a leer ese mapa, yo voy a empezar, ¿verdad? De la categoría, diciendo, en esta categoría, en la categoría número 1, que lleva por título tal cosa, ese empieza el narrativo. Se encuentra la subcategoría tal, 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 y entonces comienzo a hablar sobre esas categorías, colocando entonces no los códigos, sino los quotes, donde contienen esos códigos, que a su vez me llevan a esa subcategoría y que a su vez todas esas subcategorías me llevan a la categoría. Para mí, un poco, ¿verdad? Lo explico y sé que voy rápido, pero mi invitación a esto es que si usted no se adentra, si usted no se moja los pies, ¿verdad? Como se dice por ahí, una vez usted comience el proceso, pues después se le hace mucho más fácil. Pero hay que entrar para uno poder entonces conocer esto. Está la teoría emergente, por otro lado, está la teoría emergente. Dentro de la teoría emergente pues tengo codificación abierta, tengo codificación axial y tengo codificación selectiva. Son los 3 componentes, ¿verdad? Son otros componentes, pero a mí me gusta trabajar precisamente con esto. La codificación abierta, precisamente yo voy identificando todos esos códigos, a su vez las categorías, a las subcategorías y la categoría. Una vez tengo las categorías, pues ¿qué hago? Yo tengo 15 categorías. Me viene una persona y me dice, es que me salieron 15 categorías. Yo le voy a decir, no, pero un momento. Me parece que son muchas categorías. Vamos a ver entonces cómo podemos hacer. Pues entonces una vez yo empiezo a relacionar esas categorías, ya me doy cuenta que esta categoría X pues puede ir bajo la categoría, se puede convertir en una subcategoría de la categoría Y. Por lo tanto, voy reduciendo ese número de categorías. Y eso es lo que se conoce como la codificación axial. Finalmente, la codificación selectiva, pues obviamente es ese narrativo. Como yo empiezo a hacer ese narrativo coherente, de manera que ahí voy describiendo todo lo que ha sucedido, ¿verdad? En la recopilación de esa información que tengo. Y el libro, obviamente, de Corbin y Strauss, ¿verdad? Es uno de los clásicos de esta área. Y para terminar, 3 minutos, para terminar, los diferentes autores cualitativos ofrecen diversas formas para llevar a cabo el análisis. Depende, recuerda que yo le dije en un momento dado, si yo voy a usar a Mustaca, pues mira, si a mí me dicen, mira, Mustaca está en pues ya yo sé que relaciono a Mustaca con quién, con la fenomenología. Si yo voy a usar a Stevin Colaisi King, modificado por Mustaca, pues obviamente sé que también estoy trabajando con fenomenología. Pero por otro lado, si me voy a Smith y Osborne, también utilizan y tienen sus pasos para hacer investigación fenomenológica. Por otro lado, si yo cojo a Walcott, precisamente Walcott habla sobre el DAI, como le mencioné ahorita, lo que es la descripción, lo que es el análisis, lo que es la interpretación. Walcott dice que si tú no eres experto en la investigación cualitativa, separes los componentes. Cuando yo digo separarlo, es que tú hagas tu descripción por un lado,
hagas el análisis y hagas la interpretación aparte. Pero si tú ya eres, ¿verdad?, conoces sobre esto, pues está bien que tú integres los tres componentes, integres la descripción, integres el análisis e integres la interpretación, para hacer entonces tu ¿verdad?, es una manera. O sea, no es que esté bien o mal, va a depender, ¿verdad?, de cuánto te conoces. Si yo estoy entonces hablando de Stake, 1995, por ejemplo, yo estoy hablando de estudio de casos. Si cojo a Rubin, pues ya yo lo identifico más con la estrategia de recopilación de la entrevista, hablando de la entrevista. Si hablo de Strauss y Corbin, por ejemplo, o de Strauss y Glasser, que fueron los originales, pues se separaron, ¿verdad?, por las cosas que siempre pasan dentro del campo de la educación, que hay gente que ve otras vertientes, entonces se separan. Pues yo pienso inmediatamente en teoría emergente. Si, por ejemplo, cojo a Harris 1996, ya yo me ubico que tengo que trabajar con lo que es la etnografía. Finalmente, Atkinson, que ya les había hablado, pues ya yo aquí lo relaciono con historia de vida. Así que, ¿verdad? Usted me dice, pero usted se sabe todo eso, habla de todas esas personas. Bueno, es que me he familiarizado con ellos en mis últimos, qué sé yo, 20 años atrás, así que los conozco un poco. Así que yo los invito a ustedes, les presento a mis amigos, se los presento, así que para que también ustedes los conozcan. Y pues yo creo que con esto terminamos. Ahí están las referencias. Agradezco el tiempo, perdonen un poco lo apretado al final, pero bueno, esas son siempre las cosas. No quisiera ver muchas otras más, pero el tiempo nos traiciona. Gracias, gracias.